Los secretos más oscuros suelen esconderse a plena vista, y Rosa estaba a punto de descubrir que el pasado nunca permanece enterrado para siempre. El sol apenas había comenzado a despuntar cuando Rosa cerró la puerta de su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Sus manos, ásperas y marcadas por el trabajo de años, temblaban ligeramente al ajustar el pañuelo que cubría su cabello gris. A sus 60 años, la vida de Rosa era un compendio de rutinas silenciosas, un trabajo mal pagado como empleada doméstica. El cansancio acumulado de décadas de sacrificios y la soledad aplastante que le había dejado la desaparición de su hija hace 20 años. No había día que pasara sin que pensara en María, la niña que un día salió de casa rumbo a la escuela y jamás volvió. Rosa respiró hondo y trató de sacudirse los pensamientos mientras tomaba el autobús hacia la mansión en la que llevaba solo unas semanas trabajando. La residencia era una joya de la arquitectura colonial, ubicada en una zona acomodada de la ciudad. Cada mañana, al cruzar el portón de hierro forjado y recorrer el extenso camino rodeado de jardines perfectamente cuidados, sentía que entraba en un mundo que no le pertenecía. Ese día, sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Cuando llegó a la cocina, la señora de la casa, Isabel, la observaba con una mezcla de impaciencia y preocupación. Isabel era una mujer elegante, de expresión dura, aunque en sus ojos se vislumbraba un cansancio similar al que Rosa cargaba. «Rosa, necesito que limpies el desván hoy», ordenó Isabel con un tono que no dejaba lugar a discusión. Rosa asintió y se dirigió al lugar indicado. Subió las escaleras que llevaban al desván, cuyas tablas de madera crujían bajo sus pies, y se preparó para enfrentar el polvo acumulado y el desorden. Pero al abrir la puerta, un frío inexplicable recorrió su columna vertebral. Había algo en ese espacio que la hizo detenerse, como si su corazón reconociera un peligro invisible. Al principio, todo parecía un caos de cajas apiladas, muebles viejos y objetos olvidados. Sin embargo, mientras Rosa desempolvaba y apartaba las cosas, encontró una pequeña caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Algo en ella la llamó con fuerza, un presentimiento que le erizó la piel. La observó por un largo momento antes de decidir que no era el momento de indagar más. Pero en su interior, algo se removía. ¿Qué secretos podía ocultar aquella caja? Y más importante aún, ¿por qué sentía que había una conexión con ella? Las horas pasaron y Rosa continuó con sus tareas diarias, aunque no pudo dejar de pensar en el desván. Cuando por fin llegó la noche, el silencio de su apartamento la envolvió con la misma melancolía de siempre, pero ahora con un nuevo ingrediente, el presentimiento de que algo grande estaba por revelarse. El descubrimiento del diario de su hija había encendido una llama en el corazón de Rosa que creía apagada para siempre. Las palabras escritas por María se sentían como un susurro desde el pasado, una súplica de ayuda que Rosa no pudo ignorar. Esa noche apenas durmió, leyendo y releyendo las páginas que contenían fragmentos de la vida de su hija, como si con cada letra se acercara más a la verdad que tanto anhelaba. Pero había algo que la atormentaba. ¿Cómo había llegado ese diario al desván de la casa de Isabel? A la mañana siguiente, Rosa se sentía abrumada. La residencia parecía más opresiva que nunca, y cada miembro de la familia que la habitaba le parecía una figura sospechosa. Había estado trabajando allí solo unas semanas, y aunque sus interacciones con Isabel y los demás miembros eran mínimas, la situación tomaba un cariz muy distinto ahora. Necesitaba mantenerse serena para investigar sin levantar sospechas. Así que continuó con sus labores, limpiando, cocinando y atendiendo a los caprichos de la casa, mientras su mente bullía con preguntas sin respuesta. Conforme avanzaban los días, Rosa notó pequeños detalles que antes le parecían irrelevantes. La severidad con la que Isabel trataba cualquier indicio de desorden, la manera en que ciertas habitaciones estaban cerradas con llave y, sobre todo, la presencia de retratos y fotografías familiares en las que la figura de un hombre destacaba. Se trataba de Martín, el difunto esposo de Isabel, cuya muerte, según escuchó, había sido repentina e inesperada. En una de las fotografías, Martín sostenía la mano de una joven cuya sonrisa le resultó extrañamente familiar, pero no lograba identificar el porqué. Rosa, ansiosa por encontrar pistas, aprovechó un momento de calma al finalizar sus tareas y regresó al desván.
Esta vez buscó con más detenimiento entre las cajas, encontrando documentos viejos, cartas incompletas y papeles legales relacionados con propiedades y cuentas bancarias. Nada parecía conectar directamente con su hija hasta que, tras varios minutos de hurgar, encontró un pequeño paquete envuelto en un pañuelo de seda. Al abrirlo, descubrió una foto que le heló la sangre. María, su hija, sonreía junto a Martín. El corazón de Rosa latía con fuerza mientras sostenía la foto en sus manos temblorosas. La realidad golpeaba con fuerza. Su hija había conocido a Martín, el hombre que alguna vez fue el patriarca de esta familia. Pero, ¿qué relación tenían? ¿Y cómo terminó desaparecida? Respirando hondo para contener las lágrimas, Rosa decidió que necesitaba saber más. La familia de Isabel no podía sospechar que ella había descubierto algo. Debía mantener la calma. Los días siguientes se tornaron en un juego peligroso. Rosa observaba, escuchaba y tomaba nota mental de cualquier conversación que pudiera ofrecer pistas. Pero una tarde, cuando estaba limpiando la biblioteca, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Desde detrás de la puerta entreabierta, reconoció la voz de Isabel hablando con un hombre. El tono de su conversación era frío y calculador. No puede salir a la luz lo que pasó con Martín y esa chica. Si alguien llegara a saber la verdad, todo lo que construimos se vendría abajo. Isabel, ¿y si alguien encuentra algo? Hay cosas en el desván que, respondió el hombre, cuya voz grave y cautelosa denotaba preocupación. Nada saldrá de allí. Nadie más sabe lo que ocurrió. Si Rosa descubre algo, lo resolveremos. Como lo hemos hecho siempre, afirmó Isabel con un tono de acero que heló la sangre de Rosa. Rosa retrocedió, apenas conteniendo el aliento. ¿Resolverlo? ¿Qué significaba eso? El miedo comenzó a instalarse en su pecho, pero junto con él, una determinación inquebrantable. No se iba a detener. Lo que fuera que le habían hecho a su hija debía salir a la luz, y ella no dejaría que el poder de Isabel la intimidara. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, Rosa volvió a leer las últimas páginas del diario de María. En ellas, su hija describía una relación que se volvió peligrosa. Martín no es quien parece ser. Hay cosas que no puedo contar, pero estoy asustada, mamá. Si algo me sucede, no dejes de buscar la verdad, rezaban las palabras finales. Rosa lloró amargamente, sabiendo que había llegado el momento de enfrentarse al monstruo que se escondía tras esas paredes. Su hija le pedía justicia, y aunque tenía miedo, no estaba dispuesta a retroceder. La pregunta que la atormentaba era si estaba lista para pagar el precio de descubrir lo que había ocurrido realmente. Sabía que se enfrentaba a un enemigo poderoso, y que cualquier paso en falso podría costarle no solo el acceso a la verdad, sino también su vida. Sin embargo, Rosa no tenía otra opción. Su búsqueda acababa de comenzar, y haría lo que fuera necesario para desenterrar la verdad. El peso de las revelaciones sobre su hija caía sobre Rosa con una fuerza devastadora, pero la certeza de que estaba más cerca de la verdad le daba el coraje para seguir adelante. Sabía que Isabel y los que la rodeaban escondían algo oscuro, pero no tenía pruebas suficientes. El diario de María y la foto con Martín eran piezas importantes, pero incompletas. Si quería justicia para su hija, necesitaría pruebas que vincularan a la familia con su desaparición. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones y riesgos. Rosa pasaba sus horas de trabajo con los sentidos en alerta máxima. Cualquier conversación podía ser clave, cada rincón de la casa un posible escondite de secretos. Se movía con cuidado, disimulando su interés, mientras escuchaba y observaba todo lo que sucedía. Fue en una de esas tardes, mientras limpiaba las habitaciones del ala este de la mansión, que encontró un indicio crucial. Una puerta que normalmente estaba cerrada con llave se encontraba entreabierta. Rosa se acercó con sigilo, el corazón palpitando con fuerza. Dentro de la habitación, había un estudio privado que perteneció a Martín. Los muebles de madera oscura y los estantes repletos de libros daban al lugar un aire solemne. Sabía que debía actuar rápido, Isabel o cualquiera de sus allegados podrían aparecer en cualquier momento. Revisó los cajones del escritorio, las gavetas, los papeles.
Fue entonces cuando halló un documento que la dejó perpleja. Se trataba de una transacción de propiedad, firmada por Martín y una segunda persona cuyo nombre le resultó desconocido, Arturo Delgado. El documento hacía referencia a un terreno alejado de la ciudad, aparentemente adquirido poco tiempo antes de la desaparición de María. Rosa se preguntó qué conexión tendría aquel lugar con la historia de su hija. Guardó la copia del documento bajo su ropa y salió del estudio, asegurándose de dejar todo como lo encontró. Esa noche, mientras leía una y otra vez la información del documento, Rosa sintió como la desesperanza la invadía. ¿Cuántas más cosas había que desconocía sobre la vida de su hija? ¿Cuántas mentiras habían encubierto las personas que ahora llamaban patrones? En medio de su angustia, una idea se formó en su mente: tenía que visitar ese terreno. Era un riesgo enorme, pero quizás allí encontraría algo que le diera respuestas. Al día siguiente, aprovechando su día libre, Rosa tomó un autobús que la llevó a las afueras de la ciudad. El viaje fue largo, y cada minuto que pasaba sentía que el miedo se transformaba en una carga insoportable. Cuando finalmente llegó al lugar, se encontró con un terreno baldío, cercado por alambrados oxidados y cubierto de maleza. Parecía abandonado desde hacía años. Rosa recorrió el lugar con pasos lentos, buscando cualquier señal que pudiera conectar a su hija con ese sitio. Pero no encontró nada. Solo desolación y silencio. El dolor de la decepción le apretaba el pecho. ¿Había arriesgado todo por un falso indicio? Se dejó caer al suelo, sintiendo como las lágrimas brotaban de sus ojos. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado, mientras la oscuridad se cernía sobre ella. Rosa recordó cada momento que pasó buscando a su hija, cada calle recorrida, cada puerta tocada sin respuesta. La culpa la invadió de nuevo. Había fallado una y otra vez, y ahora parecía que no sería diferente. Cuando estaba a punto de marcharse, algo llamó su atención. Entre los arbustos, un pequeño montículo de tierra sobresalía de manera inusual. Con manos temblorosas, Rosa comenzó a cavar. No tardó mucho en encontrar una caja metálica enterrada. Al abrirla, descubrió más documentos y una serie de fotos. El rostro de María aparecía en varias de ellas, siempre con una expresión de preocupación. Había cartas también, cartas escritas por su hija, dirigidas a alguien a quien llamaba Ade. Rosa se sentó, sintiendo que el aire le faltaba. Era evidente que María había intentado pedir ayuda, que estaba en peligro. ¿Quién era ese Ade? ¿Qué relación tenía con Martín y, por ende, con Isabel? De pronto, el eco de unos pasos la sobresaltó. No estaba sola. El pánico se apoderó de Rosa cuando vio a un hombre alto y corpulento acercándose. Sus ojos, fríos y calculadores, la escrutaron con una mezcla de curiosidad y amenaza. «Parece que has encontrado algo que no deberías, señora», dijo el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rosa retrocedió, aferrando la caja contra su pecho. El miedo corría por sus venas, pero no podía mostrar debilidad. Necesitaba salir de allí con las pruebas que acababa de encontrar. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando sonar firme. «Eso no importa. Lo que importa es que estás metida en asuntos que no te conciernen». «Mejor olvídate de todo esto», respondió el hombre, dando un paso más hacia ella. Rosa supo que no tendría otra oportunidad. Con un movimiento rápido, lanzó un puñado de tierra al rostro del hombre y salió corriendo con todas sus fuerzas. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de ramas, gritos lejanos y el latido ensordecedor de su corazón. No miró atrás hasta estar segura de que estaba lo suficientemente lejos. Exhausta y temblando, tomó el primer autobús de regreso a la ciudad, con la caja firmemente asegurada en su regazo. De vuelta en su pequeño apartamento, Rosa cerró la puerta con llave y revisó el contenido de la caja. Había más cartas de María, documentos que sugerían una red de intereses turbios en la que Martín e Isabel parecían estar involucrados. Se sintió abrumada. El peligro era real y estaba más cerca de lo que pensaba. Pero una cosa era segura, no se detendría. No ahora. Sabía que debía ser más cautelosa que nunca.
Si la habían seguido hasta el terreno, significaba que estaba siendo vigilada. Pero el rostro de su hija la impulsaba a seguir, aun cuando el camino estaba lleno de sombras y amenazas. Rosa no solo quería justicia, necesitaba salvarse a sí misma del vacío que la pérdida había dejado en su vida. Pero el enemigo era poderoso, y ella apenas estaba empezando a entender cuán profundo llegaban sus raíces. Rosa sabía que había cruzado un umbral peligroso. La aparición del hombre en el terreno y la caja de documentos eran una advertencia clara. Quienes habían estado involucrados en la desaparición de María no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Pero lejos de amedrentarse, Rosa sentía que cada nueva pieza de información fortalecía su resolución. El rostro de su hija no dejaba de aparecer en su mente, como un recordatorio de que debía seguir, aun cuando el miedo la carcomía. A la mañana siguiente, al llegar a la mansión, Rosa estaba decidida a comportarse como si nada hubiera sucedido. Isabel y los demás no podían sospechar que ella estaba descubriendo el entramado de mentiras y secretos que ocultaban. Sin embargo, una nueva sorpresa la aguardaba. Un hombre vestido de traje oscuro estaba sentado en la sala, conversando con Isabel. Alto, de expresión imperturbable y ojos afilados, tenía el aire de alguien acostumbrado a controlar cada situación en la que se encontraba. Isabel lo presentó como Arturo Delgado, un viejo amigo de la familia. El nombre le hizo eco a Rosa, era el mismo que figuraba en el documento que había encontrado en el estudio de Martín. El instinto le gritaba que este hombre era peligroso, y pronto se dio cuenta de que no estaba equivocada. Delgado la observó con un interés que intentó disimular tras una sonrisa amable, pero Rosa sintió que él la evaluaba, como si supiera más de lo que aparentaba. Encantado de conocerla, señora Rosa, dijo Delgado, estrechando su mano con una firmeza calculada. Su voz, suave pero incisiva, parecía esconder intenciones bajo cada palabra. El gusto es mío, señor, respondió Rosa, bajando la mirada para no mostrar la tensión que recorría su cuerpo. Durante el resto del día, Delgado permaneció en la casa, conversando en privado con Isabel. De vez en cuando, pasaban cerca de donde Rosa trabajaba y susurraban palabras que apenas lograba escuchar. No era casualidad que estuviera allí, de eso estaba segura. Si Delgado había vuelto después de tantos años, tenía que ver con lo que ella había descubierto. Esa noche, en su apartamento, Rosa repasó los documentos de la caja una vez más. Había cartas que mencionaban a Delgado como alguien clave en las transacciones de propiedades y negocios que Martín manejaba, pero también había referencias a un proyecto del que María parecía haber tenido conocimiento. La situación era más grande y más compleja de lo que imaginaba. Rosa sentía que estaba al borde de una revelación importante, pero también sabía que sus movimientos debían ser calculados. Cualquier error podía costarle la vida. Durante los días siguientes, Delgado se hizo una presencia habitual en la mansión. Rosa notaba cómo sus movimientos eran vigilados más de cerca. Incluso Isabel, quien normalmente apenas le dirigía la palabra, ahora encontraba pretextos para detenerla y hablar con ella. La tensión en la casa era palpable, y Rosa se sentía atrapada. Pero la llegada inesperada de un aliado le dio una chispa de esperanza. Una tarde, mientras Rosa hacía una compra rápida en el mercado, una joven se le acercó. Llevaba una gorra que cubría parte de su rostro y hablaba en voz baja. «Necesito hablar con usted». «No aquí». La joven le deslizó un papelito con una dirección y desapareció entre la multitud antes de que Rosa pudiera hacerle más preguntas. La curiosidad y el miedo la devoraban. Al llegar a la dirección indicada, un café modesto en las afueras de la ciudad, Rosa encontró a la joven esperándola. Tenía ojos oscuros y decididos, pero al mismo tiempo reflejaban una tristeza profunda. Se presentó como Julia, una antigua amiga de María. «No esperaba encontrarla, señora Rosa. Pero cuando supe que estaba trabajando en la casa de Isabel, supe que debía actuar», dijo Julia, con voz temblorosa. Rosa sintió un nudo en la garganta. Alguien que conoció a su hija, que la llamó María con la cercanía de quien compartió momentos con ella. La joven continuó, explicando que hacía años había formado parte de un grupo activista en el que también estaba María. Luchaban contra la corrupción y abusos relacionados con las propiedades que Delgado y Martín adquirían.
Según Julia, María había descubierto algo que la puso en peligro, una red de tráfico y explotación de personas que estaba encubierta bajo la fachada de negocios legítimos. Intentó denunciarlo, pero desapareció antes de que pudiera hacerlo. Las piezas comenzaron a encajar dolorosamente. El proyecto mencionado en los documentos no era más que un encubrimiento de actividades ilegales, y María había sido eliminada porque sabía demasiado. Rosa escuchó la historia con el corazón roto, pero con cada palabra que Julia pronunciaba, su rabia crecía. ¿Por qué ahora?, preguntó Rosa, sintiendo la mezcla de impotencia y esperanza luchando en su pecho. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora? Julia la miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque sé que ellos también me están buscando. Pero no puedo quedarme callada más tiempo. María era mi amiga, y usted merece saber la verdad. Antes de despedirse, Julia le entregó una memoria USB con documentos y videos que María había recopilado como pruebas. Era su legado, y podría ser la clave para derrumbar el entramado de corrupción. Pero con esto, también se incrementaba el riesgo para ambas. Julia advirtió a Rosa que debía ser muy cautelosa, y que cualquier paso en falso podría ser su último. De vuelta en la mansión, Rosa se sentía más determinada que nunca. Las pruebas en sus manos eran peligrosas, pero también la única esperanza de hacer justicia. No sabía a quién podría acudir, la corrupción parecía extenderse hasta lugares insospechados. Pero no estaba sola, y eso le daba fuerzas. El enfrentamiento con Isabel y Delgado era inevitable. Rosa debía proteger las pruebas, encontrar la manera de exponerlos y asegurarse de que pagaran por lo que le hicieron a su hija. Pero sabía que ellos no se detendrían, ahora que sospechaban de ella, la amenaza era real y mortal. La partida de ajedrez estaba en marcha, y cualquier movimiento podía decidir su destino. El peso de la verdad se había vuelto una carga casi insoportable para Rosa. Durante días, cargó con la memoria USB que Julia le había entregado como si fuera un pedazo del alma de su hija, algo sagrado que debía proteger. La evidencia que contenía no solo implicaba a Martín e Isabel, sino a una red de poderosos cómplices que se beneficiarían de que la verdad quedara enterrada. La muerte de María y su desaparición no eran un caso aislado, eran parte de algo mucho más grande, algo que Rosa estaba dispuesta a desentrañar, aun si le costaba la vida. El ambiente en la mansión se había vuelto más hostil. Isabel y Arturo Delgado no ocultaban su tensión, y las miradas sospechosas que le dirigían a Rosa dejaban en claro que sabían que algo estaba ocurriendo. Sin embargo, una tarde, mientras limpiaba el estudio de Martín, Rosa notó algo extraño, una pequeña caja fuerte empotrada detrás de un cuadro. Con manos temblorosas, Rosa trató de abrirla, pero no tenía combinación. Mientras intentaba pensar en un plan, oyó pasos acercarse. Cerró rápidamente el cuadro y se apresuró a continuar con sus tareas. Esa noche, Rosa sabía que el enfrentamiento final se avecinaba. Decidió arriesgarse y acceder al contenido de la memoria USB en un cibercafé lejos de su apartamento. Lo que vio la dejó sin aliento: documentos, videos y conversaciones grabadas donde se discutían los negocios sucios de Martín, las amenazas contra quienes intentaron exponerlos y, finalmente, la implicación de María. Las últimas imágenes mostraban a su hija discutiendo con Martín y a otros hombres que ahora Rosa identificaba como parte de la red de Delgado. El video terminaba con María siendo llevada a la fuerza. El dolor en el pecho de Rosa era indescriptible, pero no había tiempo para sucumbir al llanto. Tomó una decisión: revelaría la verdad al mundo. No obstante, debía ser estratégica. Cualquier paso en falso pondría su vida en peligro. Decidió que confrontaría a Isabel y Delgado directamente y usaría la información como su única carta para mantenerse a salvo. Al día siguiente, cuando Rosa entró en la mansión, el aire era denso. Sabía que el enfrentamiento estaba a punto de suceder. Había convocado a Isabel y a Delgado en el salón con la excusa de que debía hablarles de algo importante. Cuando ambos llegaron, sus expresiones eran una mezcla de desdén y desconfianza. Rosa, con la memoria USB en la mano, los miró con firmeza. «Sé lo que hicieron con mi hija, María», dijo con voz fuerte, aunque sus manos temblaban. «Sé todo sobre la red que escondían. Tengo pruebas de cada uno de sus crímenes».
Por un instante, el silencio fue absoluto. Luego, Isabel soltó una risa fría, sin ningún rastro de humor. ¿De qué estás hablando, Rosa? No sabes nada. Estás jugando con fuego, respondió, pero su voz tembló ligeramente, delatando su nerviosismo. Delgado, por su parte, la miró con ojos asesinos. No tienes idea del peligro en el que te metes, anciana. Deberías haber dejado esto en el pasado. Rosa levantó la memoria USB con determinación. Esto es lo que me queda de mi hija, y no permitiré que sigan escondiendo la verdad. Si algo me pasa, todo esto saldrá a la luz. No me detendrán. Las palabras de Rosa resonaron en la sala. Isabel y Delgado intercambiaron una mirada cargada de significado. Había desesperación en sus rostros. Finalmente, Isabel dio un paso al frente, cambiando su tono a uno casi suplicante. No entiendes, Rosa. Martín hizo cosas terribles, pero todo era por protegernos, por proteger su legado. María hizo una pausa, tragando saliva. María se interpuso en el camino. Nunca quisimos que terminara así. Las palabras de Isabel no hicieron más que avivar la ira de Rosa. El dolor en su pecho se convirtió en fuego. Ustedes le quitaron la vida. Destruyeron todo lo que amaba. Gritó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. No hay justificación para lo que hicieron. No pueden escapar de la verdad. Fue entonces cuando Delgado sacó un arma de su chaqueta y apuntó a Rosa. Ya basta. Esto termina ahora mismo. El tiempo pareció detenerse. Rosa sabía que estaba al borde de la muerte, pero no flaqueó. Miró a Delgado con una mezcla de desafío y resignación. Pueden matarme, pero no detendrán lo que viene. Todo se sabrá. No podrán esconderlo más. El sonido de pasos apresurados y voces afuera interrumpió la tensa confrontación. Varios agentes de policía irrumpieron en la mansión, rodeando a Isabel y a Delgado. Julia había hecho su parte, las pruebas habían sido entregadas a las autoridades, y ahora todo caía como un castillo de naipes. Delgado intentó resistirse, pero fue desarmado y esposado junto con Isabel, quien miró a Rosa con una mezcla de odio y derrota. Cuando el salón quedó en silencio, Rosa se dejó caer en una silla, agotada. Había llegado al final de una búsqueda que la había consumido por años. Había revelado la verdad, pero el precio había sido altísimo. El proceso judicial contra Isabel y Delgado fue largo, pero las pruebas eran irrefutables. Rosa asistió a cada audiencia, viendo cómo la red de complicidad se desmoronaba ante el peso de la justicia. Cuando finalmente todo terminó, se quedó de pie en la sala vacía, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había hecho justicia para su hija, pero el vacío que sentía no desaparecería. De regreso a su pequeño apartamento, Rosa colocó una fotografía de María en un lugar especial. La miró con lágrimas en los ojos, pero también con una promesa silenciosa: seguiría adelante, no por venganza, sino para honrar la memoria de quien había sido arrebatada injustamente. La vida de Rosa jamás sería la misma, pero encontró consuelo en saber que la verdad había salido a la luz. En su corazón, María seguía viva, guiándola a cada paso.